Pues sí, aquí, vaya, somos varias casitas. Aquí enfrente vive un hijo y estas otras casitas que están aquí abajo también vive otra nuera, pero se fue mi hijo a trabajar para abajo por ahí por el Saucar, según que iban a unarlo al Sierra de Agua. Pero me dice que no servía la máquina, pues dice que no hay trabajo, no. Yo les sigo a valer, si no, no les voy a dar las calles. Saco lo que tengo, lo que no me sirve a mí, y eso lo vamos a quemar. Entonces nos toca quemar cada una vez la basura, barremos cada 8 días quemada, porque pues aquí para ir a tirarla, pues ¿a dónde? Manzana, naranja, plátano, pera, fresa, mango, limón, sandía, todos de excelente calidad. Grande. Acérquese y lo comprobará. Los estamos esperando en este carro de su video. Señor amo de casa, recuerde que estamos ofreciendo a la... Pues toda mi vida aquí nací. Bueno, mi familia llegó aquí a Ejido, una especie, o sea, de migrantes, se puede decir, de otros estados hacia acá, del estado de Tlaxcala y del estado de Puebla. En ese entonces, bueno, me platicaba, o sea, mi abuela
una de mis abuelas que se vinieron a practicar la recolección de la brea, la resina del árbol. Eso era lo que, o sea, los trajo hacia acá porque había empleo para ellos. Vaya, se comenta cuando ellos llegaron había venado, había leopardo, o sea, lince, y pues había mucho águila, vaya, y ahora pues ya venado ya no hay y de los demás ya están extintos. Porque nos dan leña, porque nos dan agua, porque luego cortan los arbolitos y y ahí cortan la leña y ahí en las casas así cortan palos. Yo, mi papá y mi hermana trabajaban en la bloquera. Ay, pues se veía triste porque venía el humo de allá, salía amarillo y señas que ya venía el fuego para acá. Bien que vimos el cofre atrás, se vino y bien que voló una bolita de lumbre atrás del cofre y cayó de este lado del cerro y a como cayó empezó el fuego. No, y un aire que en Lorita ardió todito. En el Parque Nacional Cofre de Perote está ahorita habiendo pues el riesgo de los incendios que son provocados por los campesinos que están en las faldas o en los alrededores, y por estar quemando sus terrenos se les sale de control el fuego y agarra el bosque. El más devastador, bueno, que me ha tocado vivirlo, fue en el del 98. Ese pues prácticamente devastó todo lo que es el Parque Nacional, porque inició desde el municipio de Ayagualulco al otro lado del cofre y dio vuelta a todo o sea, la montaña. En un paraje que se nombra La Muñeca, que así le dicen, ahí hubo dos defunciones. Alguno era pues del ejército mexicano y otro fue pues un voluntario. Yo creo que ya están siendo capacitadas por la Comisión Nacional Forestal, todas las brigadas, hablo de las brigadas rurales, hablo de las brigadas de los propios predios, ¿no? O las comunidades, hablo de las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente, el Gobierno del Estado, quienes somos los que capacitamos, somos la Comisión Nacional Forestal. Ha ido bajando la incidencia de los mismos. Hace 4 o 5 años atrás teníamos más ocurrencia de incendios forestales. Actualmente tenemos unas brigadas de CONAM, que son de gobierno federal también, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y ellos están protegiendo el cofre. Gracias a esto los incendios se han minimizado. Digamos que la última causa que se provoca un incendio forestal en el Parque Nacional es por las actividades ganaderas. Pueden provocarnos un incendio de grandes consideraciones, como fue el incendio del pasado mes de marzo. Tuvimos una afectación de ahí de cerca de 820 hectáreas. De ahí
que pues intervino mucha gente para podernos ayudar a sofocar en 3 días el incendio y evitar mayores afectaciones. Desde nuestros abuelos, no, o sea, se ha organizado la gente para responder a un incendio. O sea, inclusive antes de que llegue, por ejemplo, pues personal de gobierno, eso, a atender un incendio, los habitantes de aquí de la comunidad, se traslada uno a combatir el incendio. Ya se está tomando mucha conciencia, por decir.